Bienvenidos a una emisión más del Derecho a Disentir, el programa de Justicia TV en el que a partir de sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la Nación abordamos temas de interés nacional con estudiantes de diversas carreras y universidades. Hoy vamos a platicar sobre el amparo directo en revisión 3623-2014, resuelto por la primera sala bajo la ponencia del ministro Arturo Saldívar. En este asunto, entre otras cuestiones, el Pleno analizó los derechos a no ser detenido arbitrariamente, a la no autoincriminación, a interrogar a testigos de cargo y a la presunción de inocencia en dos de sus vertientes. Yo soy Alejandro Telles, gracias por sintonizarnos. Comenzamos. Un hombre fue condenado por el delito de homicidio calificado. Esto fue confirmado en segunda instancia e inconforme con dicho fallo se presentó una demanda de amparo, pero este fue negado. La primera sala conoció del recurso de revisión interpuesto en contra de esta sentencia. En este asunto, la Corte analizó si el tribunal colegiado atendió la interpretación constitucional que la primera sala ha establecido respecto de diversos derechos, como lo son el no ser detenido arbitrariamente, la no autoincriminación y la presunción de inocencia. Para platicar de este tema nos acompañan Enrique Basurto, de Derecho de la UNAM, Isaac Martínez, de Derecho del CIDE, Rebeca Nieto, de Relaciones Internacionales de la ANAHUAC, Beca Ávila, de Derecho del ITAM, y Daniela Pineda, de Derecho de la UAM. Bienvenidas y bienvenidos, qué gusto tenerlos por acá para poder platicar de este tema que sin duda tiene muchas aristas y resultan muy interesantes. Beca, si quieres empezamos contigo, platícame un poquito, ¿qué te pareció la sentencia en términos generales? ¿A favor, en contra, por qué? Bueno, yo la verdad estoy a favor del fallo que dio la Suprema Corte. La verdad es que este me parece un tema es muy fuerte en México, porque, bueno, en México y en general en muchos países, el abuso de las autoridades al momento de la detención, el tema del debido proceso, es un tema muy fuerte porque pues hemos visto que muchas veces no se respeta y eso es muy grave. O sea, al final no podemos, creo que no podemos hablar de un Estado de Derecho, no podemos hablar de una verdadera protección de tus derechos, de tus garantías, cuando ni siquiera tienes el acceso a un debido proceso. Entonces, creo que este fallo es muy importante porque sí es un tema bastante angustiante el hecho de que yo considero que no por el hecho de que, digo, por algo existen principios, ¿no? El principio de presunción de inocencia. No puedes juzgar a una persona antes de verdad comprobar fehacientemente que cometió el crimen. Y aún así, una persona que resulte imputada no pierde derechos humanos. O sea, al final sigue teniendo derechos y sigue teniendo garantías. Y no por el hecho de bueno, imputado a un proceso o ya por ser condenado, entonces tiene que ser tratado de manera indigna. Entonces creo que es un caso muy interesante, la verdad. Sí, y partimos de este punto que dices que es fundamental. Es un punto que ha estado muy a discusión en la arena pública en nuestro país. Y yo te preguntaría, Daniela, antes de entrar al terreno jurídico de la sentencia, ¿tú qué opinas? Este debate, por una parte, hay mucha gente que lo que nos dice es que estos derechos de presunción de inocencia y de debido proceso solo hacen que delincuentes vuelvan a salir a la calle con mayor facilidad. Y hay quien dice, como bien lo menciona Beca, que no, que todavía nos falta una cultura de compromiso con este tipo de derechos. ¿Tú qué opinas? No, bueno, por supuesto que estos derechos del debido proceso, que son parte del derecho humano de acceso a la justicia, son fundamentales en cualquier país que pretenda ser una democracia constitucional. Y yo creo que aterrizándolo en el caso de México, primero tenemos que tener presente que somos un país hundido en una crisis en materia de derechos humanos, que llevamos años donde los homicidios, donde los feminicidios, donde las desapariciones son el pan de cada día. Y frente a esto, la lógica del Estado para dar respuesta a esta crisis ha sido una lógica de llenar las cárceles, de ampliar los catálogos de prisión preventiva oficiosa, de detenidos por detenidos. Y esto tenemos los resultados hoy por hoy y vemos que no funciona, que la respuesta no a la crisis en materia de derechos humanos no está en violentar más derechos humanos. Aparte, aquí recuerdo mucho lo que dice Ana Laura Magal, una historia a la víctima, con darle una historia de lo que pasó, de la verdad,
y poder alcanzar verdaderamente una narrativa de los hechos que le dé sentido a lo que pasó. Y esto es imposible sin debido proceso, porque si tú no tienes la certeza de que hay un juez imparcial, de que se respetó la presunción de inocencia, de que hubo una serie de garantías a lo largo de la substanciación del proceso, entonces la historia con la que se llegue al final no va a ser creíble y por lo tanto el acceso a la justicia va a seguir siendo algo muy lejano en este país. Claro, y qué importante esto que mencionas también, porque en efecto, ¿no? Cuántas historias no hemos escuchado y que cada vez son más visibles de personas que llevan años y años en la cárcel, muchas veces sin una sentencia firme incluso, y como bien lo mencionas y lo pones en la mesa y hay que manejarlo así, ¿no? Hay una crisis de derechos humanos en el país. A ver, platícame, Rebeca, ¿tú qué opinas de esto? Pues sí, o sea, al leer el caso, como ya lo comentaban, existe una vulneración a derechos humanos consagrados tanto en nuestra Constitución como en la Convención Interamericana de Derechos Humanos, varias garantías judiciales, como la libertad personal, ya decía Beca, la presunción de inocencia, etcétera. Y pues me recuerda mucho una película que no sé si ustedes han visto, 12 hombres en pugna, seguramente en alguna clase de derecho les han puesto esta película, en la que deliberan sobre el destino de un chavito y pues no, pues que el testigo fue una señora que iba pasando en el metro. Y cuestiones así, ¿no? Y esto evidencia lo violento y transgresor que es el punitivismo, creo yo. Y también, o sea, quisiera que consideráramos que, bueno, es un caso que leímos en un documento, ¿no? Pero me parece una narrativa común. Creo que es parte de la sintomatología social de nuestra realidad. Quisiera que en lugar de un documento imagináramos una historia, ¿no? En donde hay falta de certidumbre, largas esperas, vaivenes, extorsiones, la familia no sabe qué hacer. Entonces, eso nos lleva a una inevitable crítica al sistema carcelario que opera en contextos de corrupción, sobrepoblación. Como dato del INEGI reciente del 2021, en el Censo Nacional del Sistema Penitenciario, tenemos una ocupación del 97%. Y pues de verdad la situación es gravísima. Me gustaría hacer mención de algunos otros datos. Y bueno, todos los problemas, además sociales, todos son atravesados por el género, entonces me gustaría hacer una precisión. Juega. En 2020, la población de mujeres en prisión aumentó un 12.5% frente a un 6% de los hombres, y aumentó mes a mes 1.20% frente a 0.6% de los hombres. Y esto no solamente quiere decir que son encarceladas con mayor celeridad, sino que ahora quisiera arrojarles un dato sobre la prisión preventiva. En 2019, el 45% de las personas que estaban encarceladas estaban en prisión preventiva frente a un 51.42% en 2020. Y en el caso de los hombres, de un 37% subimos a un 41%. O sea, verdaderamente esto es alarmante. Y, o sea, quisiera también como poner sobre la mesa qué es lo que ustedes opinan, toda vez que se supone que nos encontramos en una transición de un sistema penal inquisitivo a uno acusatorio desde 2008, pasando pues por múltiples reformas, que por cierto ya se cumplen 10 años, ¿no? De, por ejemplo, el artículo primero que ahora reconoce los derechos humanos en nuestra Constitución de primera instancia. Sí, está cañón. El nuevo paradigma de derechos humanos, seguimos diciendo, a pesar de que ha pasado mucho tiempo y este nuevo sistema de justicia penal, que nos lo siguen vendiendo como nuevo sistema de justicia, o sea, y no termina de implementarse, pero o sea, no parece que ya lo agarramos más como un concepto doctrinario, pero en efecto, tocas el punto. Este cambio de sistema tiene muchas preguntas involucradas, sobre todo porque en últimos años también tal cual, ha habido políticos y partidos políticos que han dicho, no, ¿saben qué? Este nuevo sistema no nos está sirviendo y lo único que está haciendo es que no podemos encarcelar a la gente, que como ya también lo mencionaba Daniela, pues tendríamos que analizar en primer lugar si la cárcel es como tal el objetivo que tenemos en este sistema. Esto ya nos va a meter a otros temas de si de verdad cumplimos con un sistema de reinserción social, etcétera. Pero vamos paso por paso. Enrique, bienvenido a El Derecho a Disentir. Platícame un poquito, ¿a ti qué te pareció la sentencia?
Pues creo que muy afirmativa, muy a favor de lo que promulga la primera sala. Sin embargo, pues hay que mencionar esa falta de capacitación desde los primeros planos de la ejecución de las órdenes, en especial con ministerios públicos y también con las mismas autoridades judiciales que no pudieron observar de forma eficaz cómo es que se fue rompiendo toda esta presunción de inocencia y también esos cuestionamientos procedimentales que existen dentro de nuestro código, ¿no? Entonces es alarmante ver cómo lamentablemente autoridades que se encuentran en situaciones de gran autoridad y de gran disolución de las problemáticas sociales, pues se encuentran en una falta de capacitación severa, ¿no? Entonces, pues realmente aplaudo lo que generó la primera sala de la Suprema Corte. Sin embargo, pues es de observar y que esperemos que el Consejo de la Judicatura o las instituciones pertinentes tomen cartas en el asunto, porque realmente es un atropello increíble y de negligencia primordial para nuestro país. Como dijeron nuestras compañeras anteriores, pues estamos ante una crisis severa de derechos humanos y sobre todo que no vemos a las autoridades responder ante estos cuestionamientos y más que nada que están faltos de capacitación, ¿no? Vemos una violación increíble al debido proceso y más que nada pues a los derechos fundamentales. Y lo más importante es ver cómo un colegio de amparo pues dice que cuestiones que ellos tienen que resolver no las van a resolver, ¿no? Entonces es importante señalar eso y pues a favor completamente de la sentencia que genera la Suprema Corte. Muchísimas gracias, Enrique. A ver, Isaac, ya tenemos bastante contexto y acabo de mencionar un poco, Enrique, en efecto, de que suelen haber violaciones al debido proceso. ¿De qué hablamos o de qué va este debido proceso para los que no son abogados o abogadas en casa? Pues mira, Alejandro, bueno, ya con el contexto que mis compañeras y compañeros dieron del caso, un debido proceso en materia penal básicamente es un proceso donde se rige y se respetan todas las formalidades esenciales del proceso, donde esta persona que está ante el Estado, ante todo el poder punitivo, sobre todo en materia penal, donde está en riesgo su libertad personal, pues es básicamente que esta persona tenga la oportunidad de defenderse ante este poder punitivo y que le sean respetados pues absolutamente todos sus derechos humanos durante el proceso. Dentro de estos derechos humanos se encuentra la presunción de inocencia, que como lo desarrolló la primera sala en diversos precedentes, por ejemplo en el caso que nos toca analizar hoy, es un derecho poliédrico. ¿Qué significa que sea un derecho poliédrico? Es que tiene varias vertientes este derecho. Una de ellas es como regla de trato, la otra es como estándar de prueba y una tercera es de regla probatoria. Estas distintas vertientes básicamente lo que permiten es que cada una de ellas impide que una persona sufra en su esfera jurídica la afectación más grave que puede llegar a resentir por parte del Estado, que sería la privación a su libertad personal. Y pues si no se enerva esta presunción juris tantum de inocencia, sería de manera injustificada. Y por ende establece distintos estándares tan altos en cada una de las vertientes para privar de la libertad a alguien. Idealmente estos estándares altos permiten que estas penas sean realmente impuestas a personas que transgredieron el orden jurídico y que les fue demostrado en un juicio donde en efecto se respetó su debido proceso. Bueno, yo creo que dejo para más adelante ya la discusión a fondo de cada una de las vertientes, y porque me parece que lo más relevante es pues ir analizando poco a poco cómo se va interpretando el derecho de presunción de inocencia en cada una de sus vertientes y cómo se va ponderando en relación con otros derechos para ir delimitando su contenido y alcance en distintos casos concretos. Tenemos, por ejemplo, pues, sabemos que no es un derecho absoluto, tenemos el caso de la prisión preventiva oficiosa, justificada, tenemos el caso del arraigo constitucionalizado y contemplado como una restricción expresa en la Constitución, en términos de la contradicción de tesis 293-2011. Pero bueno, si gustan, dejamos
pues el desarrollo de estas vertientes y la relación con otros derechos para más adelante en la discusión. Perfecto. Y también para comentarles a las y los que nos están acompañando en casa, pues comentar, ¿no? En el caso concreto tenemos una comisión de un delito y es a una persona que meses después se le detiene y que sufre diversas violaciones en cuanto a su detención y a su puesta a disposición de un ministerio público, ¿no? Es decir, en el caso concreto se presentan varios temas que vamos a ir poniendo poco a poco a debate. Dani, perdóname, te escucho. Beca. Perdón, yo algo que quería comentar que me parece importante es que el principio de presunción de inocencia no necesariamente, porque creo que aquí va un poco que se confunde la gente como, no, es que los ladrones no entran a la cárcel, o sea, no es un tema así, o sea, el principio de presunción de inocencia no implica que un culpable sea declarado inocente. O sea, lo que este principio implica es justamente el derecho que tiene una persona a no ser declarado culpable, o sea, a que lleve un debido proceso y que, pues sí, o sea, al final este principio te dice que una persona, que un imputado tiene la misma, o sea, el mismo situación jurídica o estatus de situación jurídica que un inocente. O sea, tú no puedes declarar a una persona culpable si no haya un proceso. Y bueno, de hecho dice que cuando haya una condena en la que el juez de verdad no tiene duda alguna de que eres culpable. O sea, no es una cuestión, porque mucha gente sí lo confunde como de que no, es que el debido proceso, es que es importante, porque de verdad y de hecho ahorita que mencionaron la película de 12 hombres en pugna, creo que ahí lo deja ver súper claro. O sea, es muy grave, y más en esa película porque hay pena de muerte, pero es muy grave condenar a una persona a la cárcel o en su caso a pena de muerte cuando existe la mínima duda, o sea, ante la mínima duda de que esa persona puede ser inocente. Entonces creo que el principio sí tiene su fundamento y tiene su importancia. O sea, justo se trata de preservar que ustedes vayan a la cárcel, ¿no? ¡Ay, qué complicado esto que mencionas, Beca! Porque, en efecto, a ver, en la opinión pública parece que cuando ya tenemos un detenido o que tenemos en primera plana que tal persona va a ser sujeto a proceso por la presunta comisión de un delito, todos ya lo damos como por un hecho, ¿no? Que es la persona culpable y que ahí llegó el sistema de justicia. Ya se le detuvo y ahí se acabó el tema, ¿no? Y hay que entender, en efecto, que no. Ahí es apenas el primer momento donde tienen que venir distintas etapas procesales y, retomando lo que mencionaba Isaac, es aquí donde recobra importancia el derecho de presunción de inocencia. Dani, en el caso concreto, a ver, ¿qué violaciones te llamaron la atención? Pues sin duda, la principal, la central aquí es la violación a la presunción de inocencia, pero también se tocan otros derechos, por ejemplo, el derecho a no autoincriminarse. Existe reconocido en la Constitución y en fuente convencional, es decir, en tratados internacionales, el derecho a guardar silencio. Y eso no implica de ninguna forma que estés confesando o que estés, incriminándote por haber cometido o no un delito. En este caso se violó ese derecho. Y yo creo que hay que ser muy críticos con el sistema, con los ministerios públicos, con los juzgadores, porque la verdad es que yo no coincido con esta idea de que les falta capacitación, que es algo que se dice mucho. Eso es una mentira. Ellos conocen estos principios en materia de derechos humanos, llevan 10 años recibiendo capacitaciones en este sentido, operan y funcionan desde lógicas punitivas porque es algo rentable, porque ha sido una política de Estado, el populismo penal y la militarización, y mientras sigamos con esas ideas de justicia, no va a haber curso en materia de derechos humanos y curso en materia de perspectiva de género que alcance para que dejen de tener este tipo de actitudes y para que respeten los derechos humanos a la hora de detener y a la hora de juzgar, ¿no? Y eso es bien importante porque sí tenemos que ser muy críticos, y es algo que incluso trasciende al sistema de justicia. Es algo que tú bien lo decías ahorita, Alejandro, cuando detienen a alguien, ¿qué salen a decir todos? Bien, sí, ya lo detuvieron, que se vaya a la cárcel, que se pudra, cuando todavía ni siquiera ha iniciado un proceso que determine su culpabilidad. Claro. Y esto tiene que ver con que tenemos totalmente interiorizado que esas son las formas de justicia. Nadie habla de reparación del daño, nadie habla de garantías de no repetición. Entonces es algo que sí tenemos que empezar a ser muy críticos nosotros mismos como sociedad y por supuesto con las instituciones de procuración de justicia en todos los niveles y en todas las etapas procedentes.
procedimental. Qué importante este tema que tocas, Adela, y quisiera saber tú qué opinas de esto, Rebeca, porque en efecto, al parecer estamos perdiendo de vista muchos de los valores o objetivos que tiene el sistema per se y todo el sistema penal, ¿no? Parece que estamos mucho más enfocados y peor aún parece que la tendencia política es hacia allá, como lo mencionaba Daniela. Cada vez más razones para tener a la cárcel incluso sin una sentencia firme, cada vez hacer más centros de prisión y perdemos de vista muchos otros factores que necesitamos para conseguir como tal el objetivo social que es brindar seguridad a los ciudadanos. ¿Tú qué opinas, Rebeca? Pues sí, bien como dice Dani, yo creo que también va más allá de la justicia. Yo creo que el respeto y la dignidad con la que se llevan a cabo estos procesos penales dice muchísimo del Estado de Derecho, que del respeto al Estado de Derecho que hay en un país, ¿no? Y pues también, o sea, resaltar que en la región tenemos una tendencia en América Latina de populismo punitivo y justo por eso empiezan a impulsarse estas reformas de las que ya hablábamos en toda la región, ¿no? Entonces también me parece interesante cuestionarnos realmente, como tú decías, Alejandro, al inicio del programa, realmente se trata de reinserción social, realmente esto nos está sirviendo de algo o es más de lo mismo, es más populismo punitivo. El resto del mundo no está avanzando en estos temas. Vemos casos como las cárceles belgas, ¿no? Que son todo un ejemplo para el mundo en este sentido, en el que se trabaja con sistemas que van transitando hacia la justicia restaurativa. Porque ¿de qué sirve castigar, no? ¿De qué sirve castigar si no atendemos las razones estructurales de la criminalidad y de la violencia? Otro caso muy interesante es que en Reino Unido pretenden crear una ciudad completamente restaurativa. Entonces, o sea, hay muchos casos, ¿no? A nivel internacional de los cuales también estaría bueno que fuésemos aprendiendo, ¿no? Y retomando, incluso dentro de la misma América Latina, ¿no? Si les parece bien, vamos a tocar, regresando al corte, un poquito lo que es la detención arbitraria, que me parece también un factor fundamental de la sentencia. Entonces, seguramente ya están tan enojados y preocupados como todos nosotros. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Estamos de vuelta en el Derecho a Disentir por Justicia TV. Ya analizamos un poquito rasgos generales de qué va la sentencia, cuáles son los derechos involucrados y ya tocamos también muchas de las aristas que más adelante desarrollaremos. Pero en un primer momento me gustaría preguntarte, Enrique, a ver, ¿qué opinas de este primer punto que toca la sentencia? El tema de la detención arbitraria, que como había comentado hace unos momentos, en un principio la comisión del delito se da en un momento y la detención se da meses después. ¿Tú qué opinas al respecto de este tema? Bueno, pues en primera, pues que es un acto que que está consagrado en nuestra Constitución en el artículo 16 y también que es importante señalar, ¿no? También es derivado de la importancia del delito, pues es probable que el Ministerio Público haya realizado las investigaciones pertinentes. Sin embargo, pues a la hora de realizar dicha detención, pues la hace de forma incorrecta, ¿no? Tan solo en el sentido de que no genera una orden de aprehensión, solamente genera una orden de búsqueda, localización y presentación, lo que nos hace ver que realmente el posible imputado pues no estaba completamente obligado a ser detenido, ¿no? Es algo que se tiene que consagrar ahí porque existe una deficiencia ahí de también el Ministerio Público en generar ese tipo de orden de aprehensión y esa orden de búsqueda y localización. Oye, ¿no? Enrique, Entonces, creo que empezando por ahí, pues el Ministerio Público pues no generó de forma correcta dicho cuestionamiento. Perfecto. ¿No? Mira, como bien lo mencionas, aterricemos en el 16, el derecho de libertad personal, y no sé ustedes, pero por ejemplo, a mí en redes sociales, si algo me aparece últimamente, tal vez por cómo funciona el algoritmo, es la gente reclamando su 16 constitucional ante cualquier policía de este país, ¿no? Lo primero que se saca es el 16 constitucional y no me puedes detener. Y como bien va mencionando un poquito la sentencia, pues en efecto, ¿no? En principio, para que una autoridad te pueda privar de esta libertad, tiene que suceder ciertas cuestiones o tiene que haber ciertos requerimientos. Isaac, ¿de qué va esta posible restricción a la libertad personal?
Mira, Alejandro, justamente como ya lo mencionabas, el texto constitucional establece 3 supuestos donde se puede realizar restricciones a la libertad personal. Uno de estos, que es el que deberíamos utilizar con mayor frecuencia y que desgraciadamente no es así, es la orden de aprehensión por una autoridad judicial, que es básicamente la autoridad ministerial solicitando a la autoridad judicial que le emita una orden para poder restringir la libertad de una persona con el fin de comenzar una investigación y un proceso penal. La siguiente sería un supuesto de flagrancia delictiva. No voy a abundar mucho en esto, simplemente es un supuesto en el cual cualquier persona puede detener a otra persona que en ese momento está cometiendo un delito con la finalidad de justamente intentar impedir que se consume, dependiendo del tipo de delito que sea. Y el tercero sería un caso de urgencia donde el Ministerio Público, por determinados supuestos igual establecidos en la legislación y en la Constitución, determina que no es posible obtener en ese momento una orden de aprehensión y otros supuestos, y básicamente el Ministerio Público puede mutuo propio realizar esta detención. Justamente como ya comentaba mi compañero, en el presente caso la detención se realizó en virtud de una orden de búsqueda, localización y presentación. No es ninguno de los supuestos constitucionalmente previstos para restringir la libertad de una persona y ponerla a disposición de la autoridad ministerial. La presentación de esta persona era totalmente voluntaria para declarar o no declarar ante la autoridad ministerial. Y pues es un modus operandi pues bastante implementado en México, donde las detenciones, o sea, el grueso de las detenciones son realizadas de manera ilegal. El grueso de las audiencias de control en el nuevo sistema de justicia penal básicamente se tratan de eso, de eliminar todas las pruebas que se derivaron de la detención ilegal y muchas veces de la retención también, ante la autoridad ministerial. Y pues, básicamente lo que sucedió en este caso fue un caso más de los muchos que suceden en el país, donde las personas son a diestra y siniestra detenidas fuera de los supuestos previstos en la Constitución para que se les restrinja su libertad personal. Oye, y qué complicado, porque como bien mencionaban ustedes en el primer bloque, creo que el error sería quedarse en que esto es papel y un expediente, y en ese ejercicio me ponía a pensar, pues qué complicado para la gente, porque no todos son abogadas, no todos son abogados, y entender esta distinción en la que te dicen, no, pues esta orden es una orden de aprehensión, esta orden es simplemente para que comparezcas y declares o ejerzas tu derecho a declarar, como tal no es una obligación, ¿no? Pero esto esto es algo que una persona común y corriente, un ciudadano de a pie, no lo sabe, ¿no? Aquí, como lo vimos, se presentan elementos de la policía y te dicen, pues vas con el Ministerio Público, y tú desde ese momento ya entiendes o presumes que estás detenido, ¿no? Y es muy complicado entender cuál es el trato que se te debe dar, ¿no? Daniela, ¿tú qué opinas? Sí, claro, o sea, no, sin duda hay un problema enorme en este país en cuanto a la democratización del derecho. Es algo totalmente alejado para las personas y es algo que incluso le da miedo, ¿no? O sea, a ti pueden llegar, te aseguro que a la gran mayoría de los ciudadanos llegan a llamarlos como testigos y se van a asustar porque no entienden los alcances que esto tiene y probablemente no van a querer ir, aunque no tuviera implicaciones ni siquiera con ellos, ¿no? O sea, pero hay mucho miedo en todo lo relacionado al sistema penal, con toda la razón del mundo. Y bueno, en este caso, por ejemplo, también me llamó mucho la atención que cuando te detienen, y esto es algo que la gente también debería de saber, tienen la obligación de presentarte inmediatamente al Ministerio Público, sin dilaciones, y esto está totalmente relacionado con el derecho a no ser víctima de tortura, que tenemos una historia también complicadísima en ese sentido en México, que las policías, los militares torturan a los detenidos, y en este caso también se violó su derecho a que no lo presentaran, lo tuvieron retenido 3 horas y después lo presentaron ante el Ministerio Público. Y en el caso de las detenciones, como en el de la prisión preventiva, pasa lo mismo, y es que siempre debe ser la excepción. El privar de la libertad a una persona a la que todavía no se le ha demostrado que cometió un delito, siempre debería ser la excepción.
Sin embargo, en un sistema que funciona bajo lógicas de populismo penal y sobre todo ampliamente respaldado por la población y por su idea de justicia, pues tendremos siempre lo contrario. Tendremos como regla las detenciones arbitrarias y como regla la prisión preventiva. Ahora, Beca, yo te preguntaría, en efecto, como comenta Daniela, es súper preocupante la cantidad de casos que conocemos y que salen en las noticias diario, ¿no? Incluso ya con videos de decir, bueno, pues esta persona se le detuvo a las 2 de la tarde y las famosísimas le estuvieron dando vueltas y termina presentado ante el Ministerio Público 3 o 4 horas después, donde determina declarar que sí es culpable, ¿no? Entonces, me parece que este primer problema de la detención injustificada y también del tema de cómo se presenta con retraso ante el Ministerio Público parece ser algo sistémico en el país, ¿no, Beca? ¿Tú qué opinas? Y la verdad es que, bueno, creo que Daniela lo presentó el tema increíble. O sea, al final esto sí es algo muy común, tristemente. O sea, que en 2021 sigue siendo muy común este tema pues, de que la gente no conoce o le da miedo, no conoce sus derechos. Y uno que conoce los derechos, de repente te paran los de tránsito y te da miedo. O sea, la gente que de verdad no tiene noción del derecho, de cuáles son sus derechos, lo que los protege, pues terrible. Y yo quería comentar, de hecho, yéndonos más como que del lado del Estado, me acuerdo muchísimo y creo que se relaciona mucho con este tema, del caso de Florence Cassé. Cuando fue el caso y la liberaron, yo estaba enojadísima, pero según yo estaba como en prepa. Y yo de verdad estaba enojadísima porque decía que cómo era posible que la hubieran liberado, que era este país. Me acuerdo que aparte venía entrando un nuevo gobierno y como que decía, esto está fatal. Y ya después, muchos años después, lo estudié en la carrera. Y de verdad, mi panorama cambió completamente. Al final, creo que es es tan importante el debido proceso. O sea, pues, en general todo. Y de hecho, a esta mujer, una de las fallas que tuvieron en el debido proceso fue la detención ilícita. Que ni siquiera se pudo llegar a juzgar si la mujer había cometido o no delitos. O sea, ya ni siquiera ese fue el tema, ya ni siquiera la pudieron juzgar porque había sido tan fuerte el daño a sus derechos humanos que ya de verdad fue una cosa de que, ¿sabes qué? Ya no la puedes juzgar. Y obviamente porque no puedes juzgar a la persona por el mismo delito 2 veces. Pero todo el mundo aquí, o sea, digo, yo también estoy súper en contra de las personas que no tienen los medios suficientes para poder ser, pues para poder defenderse en un juicio, pero también hay que ver qué tan grave, o sea, ya yéndonos un poquito más aparte del tema de derechos humanos y de defender a las personas, o sea, el tema tan grave que crea en el Estado y en un Estado de derecho el hecho de no proteger y de no seguir un debido proceso, al grado que, digo, no sé, ni siquiera se pudo juzgar la criminalidad de la persona porque estuvo tan mal su proceso que no importó. Entonces creo que no solamente es como la parte de de las personas y de garantizar los derechos humanos, que obviamente es la más importante, pero sino también de qué onda y qué está pasando en el Estado. O sea, ni siquiera eres capaz de poder juzgar a los presuntos delincuentes porque lo hiciste todo mal. Entonces creo que sí es muy importante. ¿No? Como bien lo mencionabas, en el caso de Florence también fue un tema de presunción de inocencia, el denominado efecto corruptor, en el caso que como bien mencionas, todavía hay posturas a favor y posturas en contra. El caso de Israel Vallarta también sigue siendo un tema pendiente de la discusión, ¿no? Siéntanse libres si lo quieren retomar, adelante. Y también otro tema que mencionabas y que me hizo reflexionar porque independientemente de que uno pueda ser abogada o abogado o tener ciertos conocimientos del tema, nuestra relación con nuestros policías y nuestros agentes de seguridad pública está dañada, ¿no? Y me parece muy significativo que, como lo mencionas, cuando te detiene un policía o de tránsito o federal, sea Guardia Nacional, quien sea, inmediatamente lo que sentimos como ciudadanos es miedo, ¿no? Ya no hay un tema de decir, me paró un policía que me está cuidando. Inmediatamente uno ya asume que puede haber algo mal o que me van a buscar algo o que por alguna razón no me van a dejar salir. Y eso me parece una de las cosas más preocupantes y que da cuenta, en efecto, de lo que mencionaban al principio, de una crisis de derechos humanos. Y eso que, como lo mencionaban, ese es el primer contacto que tenemos con el sistema de justicia, ¿no? El 1 a 1 con el policía, el 1 a 1 con el oficial de tránsito. Y si vamos elevando poco a poco, pues nos vamos a dar cuenta de más y más cuestiones que analizar. Sobre este primer tema que tocamos, Rebeca, ¿quieres añadir algo o nos vamos a presunción de inocencia?
No, pues, o sea, solo decir que coincido absolutamente con ustedes, o sea, se trata de en todo momento pensar en la dignidad humana, en los derechos humanos, y el sujeto que está siendo juzgado, pues no es un sujeto de persecución, ¿no? Hay que tenerlo muy en cuenta, es un sujeto de derecho, tanto como las víctimas, y pues estoy de acuerdo. Perfecto. Bueno, y entonces vamos a este tema de presunción de inocencia, que como ya nos mencionaba Isaac hace unos momentos, tiene tres vertientes y tiene muchísimas implicaciones dentro de un proceso penal para un presunto responsable, ¿no? Como lo mencionábamos también antes, pues no porque se detenga a una persona, no porque una persona se presente a las autoridades, en ese momento determinamos su culpabilidad y es un tema de determinar qué sanción le corresponde, no. Conforme a este derecho de presunción de inocencia, él sigue siendo inocente hasta que se demuestre lo contrario. Dani, vamos a un pequeño corte, pero regreso con esta pregunta, ¿no? ¿Qué implica y qué estándar tenemos que superar para determinar que una persona es culpable? En casa seguramente se le están pasando también como yo y aprendiendo muchísimo de nuestras y nuestros panelistas. Vamos a un pequeño corte y regresamos. Estamos de vuelta en el Derecho a Disentir por Justicia TV. El tema es tan interesante que nos mantuvimos en una primera parte de la sentencia y no hemos podido abordar la segunda, que es como tal presunción de inocencia. Nos quedamos en el tema de la detención arbitraria y todas sus implicaciones, ¿no? Pero quedaron muchos temas en el tintero sobre este primer punto que me gustaría seguir desarrollando con las invitadas y los invitados, a quienes les pediría que nos acompañen para una segunda emisión en el cual ya desarrollemos como tal el tema de presunción de inocencia, porque en estos pocos minutos que nos quedan sería muy complicado. Entonces, Dani, me gustaría regresar contigo para que tocáramos este punto. Nos mencionabas como tal, recopilando un poco de tus participaciones, crisis de derechos humanos, mencionabas el tema de que las capacitaciones pudieran no ser suficientes y eso me hizo pensar inmediatamente en estas posturas que dicen, estamos completamente rebasados, ¿no? ¿Qué aplicamos, Dani? ¿Cuál es la salida ante este problema en México donde parece que el texto constitucional nos rebasa, la doctrina nos rebasa, las actuaciones nos rebasan? ¿Qué hacemos en una situación tan alarmante? Pues mira, yo creo que tenemos que tener una discusión seria sobre no solo presunción de inocencia o debido proceso, sino del derecho humano a la tutela jurisdiccional efectiva, que recordemos tiene tres vertientes. Primero está, este derecho implica que se pueda acceder a un tribunal, implica las garantías del debido proceso, implica que la sentencia se materialice, como lo comenté hace rato. Tenemos que tener una discusión muy real de esto. Creo que las y los abogados tenemos una deuda histórica para socializar estos temas, para traducirlos a cristiano y poder hacer que cualquier persona los entienda. Eso es básico, eso es fundamental. Y sobre todo, y este creo que es el gran reto, es un poco atender a las lógicas punitivas que están tanto en el sistema como en nosotros mismos y empezar a repensar la justicia, empezar a repensar las formas de solucionar el conflicto, porque en la medida en que entendamos esto, que entendamos que la cárcel no soluciona nada, que llevamos 12 años metiendo a la gente a la cárcel y siguen los feminicidios y siguen los homicidios y siguen los desaparecidos y siguen los secuestros, que entendamos que esta no es la solución, que tenemos que como sociedad entrar en un proceso de, pues sí, de sanar y de reentender la justicia desde otro lugar. Pues mientras no lleguemos a eso, seguiremos hundidos en esta crisis de derechos humanos y creo que por ahí es por donde tenemos que empezar, repensar lo que entendemos por justicia. Coincido completamente con tu diagnóstico, aún en el entendido de que la tarea es complicadísima y que implica la actuación de todas y todos los agentes involucrados. Isaac, en este sentido de lo que decía Daniela, y lo ponían tus compañeras también en el mapa, hay un cambio en el sistema penal, ¿no? Que se pensó mucho en eso, en acelerar los procesos, en que haya otro tipo de alternativas de solución de conflictos, en mayores reparaciones, etcétera. ¿Te parece que este nuevo sistema sí va encaminado hacia allá? ¿Te parece que, si bien no todos, algunos de nuestros pasos van en la dirección correcta? Sí, Alejandro, definitivamente me parece que el nuevo sistema de justicia penal, o sea, sigue desarrollándose muchas cuestiones que todavía tenemos que ajustar, definitivamente, pero definitivamente ha sido una herramienta bastante efectiva, me parece, para intentar disminuir, sobre todo para desincentivar todas estas violaciones a derechos humanos que se cometían en el viejo sistema.
¿Cuál era el modus operandi en el viejo sistema? La detención ilegal, una demora en la puesta a disposición. En esta demora en la puesta a disposición, yo, autoridad encargada de investigar los delitos, me encargo de fabricar pruebas. ¿Cuál es mi método de investigación favorito? Es la tortura. Obtengo una confesión a base de tortura. Esta confesión la utilizo en juicio y tengo una condena express. El nuevo sistema viene a atender muchas de estas cosas y la Corte también ha atendido estos problemas que surgían en el viejo sistema. En el AR 669-2015, por ejemplo, donde se atiende cómo abordar la tortura en su vertiente de violación a derechos humanos con un impacto dentro del proceso penal en el nuevo sistema, así como en su vertiente de delito. Pues, ¿qué es lo que realiza el nuevo sistema de justicia penal? Primero hay una etapa de depuración donde se analiza, por ejemplo, justamente la detención, entre otras cuestiones, y lo que hace el nuevo sistema de justicia penal justamente es una lógica de ir depurando el proceso para el momento en el que llegues a tu audiencia de juicio oral, todo lo que esté dentro de la audiencia de juicio oral sea totalmente legal, y lo que se vaya a definir dentro de la audiencia de juicio oral sea únicamente tomando cuestiones que fueron... material probatorio que haya sido obtenido de manera legal. Entonces sí, me parece que el nuevo sistema de justicia penal es claramente un apoyo para lograr erradicar estas prácticas en el sistema de investigación y de procuración de justicia en México. Y pues justamente a eliminar estas prácticas donde si convalidabas este tipo de pruebas obtenidas a través de violaciones a derechos humanos, pues se convierte en un círculo vicioso, ¿no? Lo que hago es, si estoy convalidando este tipo de pruebas, desincentivo a mejorar las instituciones de investigación, y pues básicamente se vuelve un círculo vicioso donde no tenemos autoridades de procuración de justicia capacitadas y que tengan algún incentivo para investigar debidamente los delitos, siempre contemplando justamente la presunción de inocencia. Su trabajo es encontrar la verdad de los hechos sin ninguna preconcepción respecto de la culpabilidad de la persona que están investigando. Entonces, sí, me parece que la respuesta sería afirmativa. El nuevo sistema de justicia penal, a través de muchos mecanismos, está ayudando a combatir pues, estas violaciones genéricas de derechos humanos, y también tiene un enfoque mucho más transversal, pensando en las víctimas, pensando en la reparación del daño, en medios alternos de solución de conflictos. Y pues me parece que claramente no es suficiente el nuevo sistema de justicia penal, pero sí es una herramienta que me parece que conforme más se va desarrollando e implementando, va teniendo efectos positivos junto con miles de otras medidas que se tienen que tomar. Muchas gracias, Isaac. Oye, Rebeca, y tú comentabas, y no quisiera pasarlo de largo, que dentro de esta deuda histórica que tenemos, nuestro sistema penal también tiene una deuda histórica con perspectiva de género, ¿no? Tenemos una deuda con el tema de feminicidios, que a pesar de distintas medidas y de un punitivismo penal, como lo mencionábamos, pues el problema sigue ahí, ¿no? ¿Tú qué opinas de este último punto? ¿Qué crees que necesitamos hacer todos los agentes y las agentes involucradas? Pues yo en este sentido coincido mucho con Isaac en que yo creo que tenemos los instrumentos jurídicos, sobre todo, y el reconocimiento en varios de ellos a estos derechos humanos. Se ha trabajado mucho, como ya decía Isaac, en la transversalidad, ¿no?, de género. Todavía hace falta por avanzar. Sin embargo, o sea, digo, ya tenemos el andamiaje, pero me pregunto, ¿no?, ¿hasta cuándo vamos a atender verdaderamente a las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que reiteradamente le hace recomendaciones a México de que estamos haciendo un abuso de la prisión preventiva, que estamos incluso llamados a derogar todas las disposiciones que la incluyan? Entonces creo que en la práctica hace falta muchísimo, ¿no? Y en el caso de las mujeres, que lo que comentábamos, pues el escenario es todavía más preocupante, todavía más alarmante, ¿no? Teniendo en cuenta que muchas de ellas tienen labores y tareas de cuidados en sus casas, ¿no? ¿Qué pasa con los niños? Recientemente también en atención a los niños que se quedan huérfanos en
por cuestiones de feminicidio, empezado a implementar una serie de políticas públicas. Necesitamos justamente eso, necesitamos transitar hacia allá, ¿no? Hacia la protección de estas mujeres y de sus familias, de todos en general. Creo que hace falta atender a las causas estructurales del problema. Hace falta también atender a la restauración del tejido social. Entonces, que no nada más se quede en la norma, sino que se lleve a la práctica. Perfecto, muchísimas gracias. Beca, voy contigo. Con todo este panorama, regálanos tus conclusiones, por favor. Bueno, yo creo que la verdad es que todos, la verdad, concuerdo con todas las participaciones de mis compañeros, pero creo que yo lo que concluyo aquí es que pues lo más importante para mí es que la gente, y qué padre que haya estos espacios, que la gente conozca y entienda que tiene derechos, que hay un sistema que los protege, que tienen, o sea, que el simple hecho de acceder a ese sistema ya es un derecho que tienen porque son personas. Entonces, o sea, como que sí, yo sé que da miedo y todo, sí, pero lo importante es de verdad transmitir a la gente, tranquilo, tú tienes derechos, tienes una constitución que te protege, tienes reglas que te protegen, entonces ante cualquier tema, ante cualquier cosa, hay medios para protegerte. Yo creo que, digo, sí, el sistema penitenciario y las cárceles son temas, bueno, buenísimos, la verdad es que son súper interesantes, pero la verdad es que necesitaríamos un año de discusión para poder llegar a alguna conclusión. Pero yo creo que la conclusión, o para mí lo más importante, es que de verdad la gente entienda que tiene derechos y que puede hacer uso de ellos y que se tiene que hacer uso de ellos. O sea, es como para mí lo más importante. A mí me parece fundamental esto que mencionas. Sí, la teoría es importante, sí los precedentes, sí la doctrina es muy importante y robustecer cada vez los criterios que tenemos y la información que tenemos sobre estos temas, pero de nada sirve si no sigue el ciudadano de pie, ¿no? Muchas veces creo que caemos en este egoísmo de creer que el conocimiento solo sirve para unos pocos, pero no. El propósito de todo este conocimiento y de todo este, como lo mencionas, de todo este andamiaje, pues es hacerle la vida más fácil a todos los ciudadanos, ¿no? Y también hacerle mucho más fácil la labor a todos los agentes que están involucrados por parte del Estado. Enrique, con toda esta discusión, ¿con qué te quedas? Regálame tus conclusiones, por favor. Sí, claro que sí. Pues como todas mis compañeras dijeron y todos mis compañeros, pues creo que es algo que se tiene que discutir de fondo, es algo que siempre nos ha generado como mucha distorsión. Sin embargo, pues, como dijo Daniela, creo que hace falta esa capacitación en el sentido humano de nuestras autoridades, descubrir cómo es que la autoridad puede, sí, gestionar ese tipo de procedimientos, pero que la ciudadanía sepa a qué se está enfrentando, que la autoridad tenga no solo ese poder de decretar o de poner órdenes que muchas veces la ciudadanía no conoce, no sabe, sino también tener esa capacitación de humanidad, de decirle, bueno, tienes esto, existe este papel, te están mandando para esto. O sea, también que la autoridad sepa que pues, no todos somos expertos en leyes y que la autoridad nos diga y si es que es un posible implicado o un posible imputado, también darle su derecho de que entienda qué es lo que está pasando, porque muchos juicios, pues, si no conoces de leyes no sabes nada, no entiendes nada, ¿no? Entonces, son cuestionamientos que la ley también tiene que, y las autoridades tienen que implementar, y también en el sistema educativo y de tejido social, que ver qué es lo que está pasando, por qué más gente se está enjuiciando, por qué más gente está infringiendo la ley, ¿no? Ver ese tejido social y esa educación que se debe de implementar desde pequeños, creo que es lo más importante. Y sí, como todo, comparto con la opinión con todos mis compañeros, que creo que el tejido social es lo que se debería demostrar, y más que nada una autoridad un poquito más abierta hacia que la población pueda acceder a ella y que también ella acceda a la población para que pueda entender lo que está pasando, ¿no? Muchísimas gracias, Enrique. Pues con esto me gustaría concluir la primera parte de esta discusión sobre el ADR 3623-2014 de la ponencia del ministro Saldívar, ¿no? Creo que nos enfocamos muy bien en esto que fue la detención arbitraria, los supuestos en los cuales puede
la autoridad proceder a ordenar la detención de una persona y cómo puede haber determinadas actuaciones que no implican que la persona esté detenida, ¿no? Sino que únicamente se tiene que presentar a declarar o a verter determinada información. En la segunda parte de este programa analizaremos ya como tal el derecho de presunción de inocencia, que como bien comentaba Isaac, es un derecho poliédrico y tiene muchísimas implicaciones dentro de este proceso de acreditación de la responsabilidad de una persona sujeta a un proceso penal, ¿no? Entonces, nos quedamos con esto y en el siguiente programa nos enfocamos en la presunción de inocencia. Yo soy Alejandro Telles. Esto fue El Derecho a Disentir por Justicia TV. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.